Bueno, listo. Ahí están viendo la pantalla del contest, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, listo. Bien. Ok. Entonces vamos a pues, mirar cosas muy básicas de geometría. ¿Sí? Entonces, bueno, primero darles un material. Hay un libro muy bueno que es sobre geometría, que es este. Este es el Handbook de Geometría, que lo escribió Víctor Leconte, que es un Forces, pues es un man re crack, rojito, es de Bélgica. Man, escribió ese libro. Y pues habla muchas cosas. En el primer capítulo habla un poco como de precisión y cosas de pues, cómo funciona la precisión y cosas ahí interesantes. Y ya en el segundo capítulo empieza a hablar como de cosas básicas, ¿sí? Entonces, pues yo lo que aprendí, lo poco que aprendí, pues lo aprendí de este man, porque acá explica varias cosas chéveres. Entonces aquí explica puntos, como las diferentes representaciones que hay, como qué cosas se pueden hacer y demás. Entonces está bien chévere, como que uno lo lea así detenidamente, con tiempo. Y pues uno puede armar como el notebook de uno, ¿sí? Como ir escribiendo sus funciones, saber cómo sirven, cómo funcionan y así. Entonces, bueno, bien. Entonces, algo importante, pues, bueno, o sea, geometría digamos que tiene varias cosas en general, pero cuando uno está empezando, lo primero que uno tiene que aprender es eh, producto cruz, producto punto, pero más que todo el producto cruz, sí, me parece que es más importante. Bueno, pero pues primero uno empieza por lo primero. Entonces, digamos, lo que uno tiene usualmente es, bueno, este es el plano cartesiano, ¿cierto? Y este es el X, este es el eje X y este es el eje Y, ¿sí? Entonces, pues con lo que uno va a trabajar va a ser con puntos. Entonces uno tiene por aquí un punto. Entonces, pues un punto tiene las dos coordenadas, ¿no? X y Y. Bueno, lo básico era bien, ¿sí? Bueno, ahora, hay otra notación que uno usa mucho y es la notación de un vector, ¿sí? Entonces un vector se puede notar de muchas formas, ¿sí? Entonces un vector que viene siendo, un vector viene siendo, digamos que gráficamente es una flechita, ¿sí? Una flechita que tiene varias cosas. Tiene un punto de inicio, un punto final, tiene una dirección, ¿sí? Y tiene una magnitud, que es esto, cuánto mide, ¿sí? Entonces, eso. En realidad, el punto final no importa. Lo único que importa es el punto inicial. Porque si uno tiene el punto inicial, la magnitud, que es cuánto mide, y la dirección, que es en qué dirección va, pues ya sabe cuánto es Q, ¿no? Porque La dirección es como el ángulo. la dirección vendría siendo el ángulo. Sí, es como el ángulo, digamos aquí, ángulo algo, sí. Respecto a alguien, ¿listo? Respecto al origen, usualmente. Ahora, ya vamos a ver cuál origen, porque pues es que eso es muy relativo, ¿sí? Entonces, bueno, si lo dejamos acá en el plano cartesiano, pues sería como, ese es el origen, ¿sí? Ahí fue María. Entonces, lo que yo tendría acá que es, si ese es el punto, por ejemplo, no sé, pongámosle un número, digamos que esto es 2 2, ¿sí? Este punto de acá es el 2 2, ¿sí? Entonces, lo que uno tiene es, mm, el origen es 0 0, el origen es origen 0 0, ¿cierto? Eso está re grueso. Vale, ahí, 0 0. Bien, este es el punto O. La dirección, podemos decir que es 45 grados, ¿sí? Con respecto al eje X. Y la magnitud, pues vendría siendo ¿cuál? Pues, ¿cuál les creen ustedes que es la magnitud de esto? De lo blanquito.
La pendiente. La pendiente es La hipotenusa. Sí. la hipotenusa. Ah, bien, la hipotenusa, sí, sí. Entonces, ¿cuál sería la hipotenusa? Pues sería simplemente, la hipotenusa es raíz de x cuadrado, ya no me acuerdo nada. 2 a la 2 más 2 a la 2. Sí, x cuadrado menos y cuadrado. ¿Será así? Ya se me olvidó. Sí, No, no, creo que es la suma, ¿no? sí es la suma, la suma. Perdón. Es que hace rato que no he hecho matemáticas. Entonces, bueno, esta es la hipotenusa. Si entonces uno aquí pues sabe que esta es la hipotenusa, entonces esta sería la magnitud. Bueno, eso es lo que uno sabe. Ahora, hay otra forma de representarlo, ¿sí? Y es simplemente decir que mi vector es el vector 2, 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que con el vector, al yo decir que mi vector es 2, 2, yo ya tengo, ¿qué tengo? Tengo, o sea, estoy asumiendo que el origen, o donde inicia, va a ser en 0, 0. ¿Sí? O sea, va a ser de 0, 0 a 2, 2. ¿Sí? Entonces ya sé que, estoy teniendo 2, 2, sé, bueno, sé este punto, sé la dirección también, porque pues es dibujar 2, 2 acá y mirar cuánto es el ángulo, o sea, eso lo puedo saber. Sé la magnitud también, porque pues está hace Pitágoras también. Y, o sea, lo sé todo, ¿sí? Entonces, yo para una representación cómoda es simplemente las coordenadas, donde termina el, el vector, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que a veces uno, bueno, digamos que o sea, los vectores tienen como varias propiedades que uno puede hacer. Es que uno los puede mover por el eje. Entonces, digamos, selecciono todo esto. Bueno, sí. A ver. Bien. Entonces, esto de acá, no aprendo a manejar bien esto. Así. Sí. Sí. Bueno, el hecho es que uno puede mover esto así como no se le da la gana. ¿Sí? Digamos, yo esto lo puedo mover acá. ¿Sí? Eso se llama como trasladar, ¿sí? Un vector. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que ahora este vector ya no va a estar acá, sino que va a estar aquí. ¿Listo? Pero entonces aquí yo tengo un problema y es que pues el vector no está en el origen, ¿cierto? Pero pues a mí en realidad lo único que me interesa, ¿qué fue lo que dijimos del vector que me interesaba? Más o menos era como la magnitud y la dirección, ¿cierto? Entonces lo que uno puede hacer es, si yo tengo un vector que comienza en un punto A, entonces este va del punto A al punto B, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es como medio o sea, trasladar este vector al origen, ¿sí? Para poder representarlo de la forma que yo quiero, que es desde el origen a un punto, ¿sí? ¿Y cómo hago eso? ¿Sí? Es simplemente lo que tengo que hacer es una resta. B menos A. ¿Sí? Esto me quedó mal. B menos A. Cuando yo hago B menos A, lo que estoy diciendo es mover este vector acá. ¿Sí? Y este punto de acá, ¿quién va a ser? Va a ser B menos A, justamente. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo es como si yo dijera que el plano cartesiano, o el centro, el origen, va a estar en A. ¿Sí? Y pues de esta forma, digamos que me es más cómodo para representarlo porque no necesito los dos puntos. ¿Sí? Bueno, eso al inicio puede ser un poco enredado, porque pueden decir, bueno, ¿yo para qué quiero hacer eso? Pero pues ya vamos a ver qué va a pasar cuando uno quiera comparar vectores y cosas así. Entonces, si yo quiero tener un vector de una representación cómoda, pues algo así, B menos A, y ahí ya lo tengo todo. ¿Sí? Bien, 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 bien. Bueno, eso es como un poco así súper basic de lo que uno usa en vectores. Bueno, de lo que uno tiende a representar. Bien, listo. Ahora, hay algo que uno a veces hace y es que uno a veces quiere
uno a veces quiere comparar vectores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo este vector aquí. Tengo otro vector por aquí. ¿Listo? Y ambos empiezan aquí en el mismo punto de origen, ¿no? Este va hasta A y este va hasta B. ¿Sí? Bien. Y lo que yo quiero hacer es compararlos. Compararlos. ¿Y qué quiero comparar? Bueno, en realidad puedo querer hallar muchas cosas. Por ejemplo, quiero hallar el ángulo que hay entre estos dos. ¿Sí? El ángulo alfa. Quiero saber qué ángulo es este. Por ejemplo. ¿Sí? No, a veces tengo cosas, puedo tener cosas como, no sé, como así. Este por acá y un vector por acá. ¿Sí? Y lo que yo quiero saber es lo mismo. Pero lo que yo quiero saber es qué pasa si yo extiendo esta línea al infinito y esta también al infinito. No que me quedo torcida, pero se entiende. Y esta al infinito. Lo que quiero saber es cuánto es este ángulo de acá. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues esto sería lo mismo que si yo traslado este de acá, yo llego y lo cojo, lo traslado para acá. ¿Sí? Y hallo este ángulo. Sería el mismo ángulo. Sí, sí. Ahora, hay algo y es que ustedes, bueno, ahora, ¿cómo hacen para comparar esos ángulos? Digamos, ¿Como con toda gente o qué? lo puedo hacer de muchas formas. Puede ser con tangente o así. Pero lo primero que yo voy a hacer es que los voy a llevar, los voy como a normalizar. Es decir, los voy a llevar al mismo lugar. Entonces, si este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C y este es el punto D, esos son puntos, ¿sí? O sea, XY, 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 XY. Yo quiero llevar este acá, llevar este a su respectivo acá, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo es eso? Eso no sería como llevar ambos al origen. Eso sería como, puedo hacerlo de varias formas. Puedo llevar todo al origen, ¿sí? O puedo decir que mi origen es este, por ejemplo. Ah, este es mi origen, ¿sí? Entonces, si quiero llevar este acá, ¿qué hago? Significa que este de acá lo tengo que mover en esta dirección. ¿Sí? Lo tengo que mover en esta dirección. ¿Listo? Entonces, si yo quiero, entonces, notaciones básicas acá. Yo tengo un punto, y lo quiero mover en una dirección. ¿Qué hago? ¿Cuál es la dirección primero que todo? ¿Cuál es ese vector por el que quiero recorrer? El vector sería A menos C. No me lo sé. ¿Sí? Sí. Entonces siempre es, si la dirección es así, con flechita así, primero va este y del resto el origen. Entonces, esta es la dirección en la que la tengo que mover, ¿cierto? Bien. Pero pues yo estoy parado en C, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es C más A menos C. O sea, sí, porque yo estoy parado acá en C. C más A menos C. Entonces estoy parado acá en C y le sumo ese vector. Eso es lo que va a hacer, es que me lo va a llevar acá. Pues obviamente esto me dará, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque lo que dijimos es, quiero hallar este cosito acá, como llevar este acá. Entonces, obviamente si muevo esto hacia acá, pues me va a dar A. Se va a hacer que este punto va a ser A, ¿cierto? Bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con D? Pues fíjense que si yo muevo esto en esta dirección, esto también va a mover en la misma dirección, ¿no? Sí, pues de ese va igual de gente reducido. Así igualito. Entonces, o sea, D sería, o sea, el punto acá, de acá, vendría siendo D, porque estoy parado acá, más C menos A. Perdón, A menos C. ¿Sí? A menos C porque fue lo que lo corrí. ¿Sí? ¿Listos? Bien, Sí. bien, bien, bien.
Entonces ahí yo tengo pues, mis vectores. Ahora que ya yo los tengo acá, pues yo ya los puedo... Bueno, en realidad les dije mentiras. En realidad no es necesario hacer esto para compararlos, pero pues era un buen ejemplo como para explicar lo que uno puede hacer de modelos. En realidad yo los puedo comparar, como les voy a enseñar, los puedo comparar, sea que los lleve al mismo lugar, o sea que no, ¿sí? Bueno, no voy a entrar a demostrar eso, pero eso creo que lo dicen en el libro. Entonces ahora uno cómo compara estos vectores. Entonces yo quiero hallar el ángulo, lo que dijimos ahorita, el ángulo. Pues uno puede usar el producto cruz o puede usar el producto punto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define el producto cruz? Bueno, hay como dos versiones, bueno, en realidad hay muchas versiones, pero, bueno, las dos que más se conocen es, bueno, en realidad la voy a buscar acá porque no me acuerdo bien cómo es. Está aquí. Siempre se me olvida la fórmula. ¿Dónde está? Multiplicar X con X y Y con Y. ¿Cierto? ¿Sí? Pero hay una que es con ángulo. Ya, bueno, Ah, es la contraria a esta. Entonces, este es el producto punto. Entonces, vemos acá. El producto cruz es la norma de, bueno, si yo tengo dos vectores, B y W, ¿sí? Producto cruz sería la norma o la magnitud de B, ¿sí? O sea, que es cuánto mide B. Bueno, espérense. Se nota así. Cruz es así, creo. Es así. Bueno, no, creo que es así. Ah, sí, es así. Cruz es una X. B, cruz, W. Uy, pasó. W. Es igual a. Entonces es la magnitud de V por la magnitud de W por el. ¿Qué quiere decir? Coseno, entonces la otra es el seno. Por el seno, ¿sí? De los ángulos, por el seno de alfa. ¿Quién es alfa? Alfa siempre va a ser el ángulo más pequeño entre los dos vectores. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un vector acá y otro vector acá, el ángulo más pequeño es este, ¿sí? Pero si tienen, por ejemplo, un vector acá y otro vector acá, el ángulo más pequeño es este, ¿sí? Entonces, siempre alfa es el ángulo más pequeño. Perdón, teta, estoy diciendo alfa, pero es teta. Teta es el ángulo más pequeño. Entonces, uno con esto puede sacar el ángulo que hay entre estos dos. Ahora, fíjense en lo que les dije ahorita y es que da igual si ustedes comparan este con este, así comparan este con este. O sea, no es necesario hacer la traslación. ¿Por qué? Porque esta fórmula solo depende de las magnitudes, no depende de sus posiciones. ¿Sí? Eso es importante notar. Entonces, en realidad no es necesario tenerlos todos en el mismo lugar. Entonces, con esto, pues lo que yo hago es calculo el arco seno, entonces me queda como seno a la menos 1, ¿cierto? De seno a la menos 1 de, o sea, teta es igual a seno a la menos 1 de, De normales. sí, de De por W. B por W sobre, bueno, B cruz B, B cruz W. pero Ahora, eso ya al obviamente, revés. El producto cruz sí, arriba. sí, sí, perdón. B cruz W. Sobre V por W. Ahora, obviamente aquí lo que nosotros no sabemos el producto cruz, ¿cierto? Pues si lo supiéramos, pues ya estamos. Pero el producto cruz se puede calcular también de otra forma y es, ¿dónde era que está? Acá. No sé si es. Entonces, la otra forma de calcularlo, o sea, B cruz W, también se puede calcular como es X es por Y menos Y por X. O sea, es B punto X por W punto Y menos W punto X. Bueno, podemos poner el mismo orden. Menos B punto Y menos W punto X.
¿sí? Eso es un menos. ¿Qué es? Entonces, la primera componente por la segunda del segundo, menos la segunda del primero por la primera del segundo. Entonces, como que se cruzan. Entonces, uno con esto, pues lo reemplaza acá. Y pues uno ya puede saber el ángulo. ¿Sí? Ahora, hay algo importante de entender aquí en esta fórmula. Pues bueno, o sea, esta no se la aprende. O sea, esto es una fórmula que existe. ¿Sí? Hay que entender algo importante y es este tema del seno. ¿Sí? Y hay que mirar aquí los cuatro cuadrantes. El seno, cuando uno No, está entre perdón, 0 creo y que en el 90 libro... grados, Ah, no, perdón, perdón. dígame. No, pensé que en el libro decía la coseno, pero no. Ah, no, es que el No, coseno es normal. el punto. Sí. Entonces, hay que entender algo y es, sí, el seno entre 0 y 90, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Cuál? Es positivo. Positivo. Ujú. Aquí, entre 90 y 180, Negativo. no me acuerdo la verdad. Creo que A es ver, X positivo. por Y menos Y por Y. Pues así, ¿no? Sí, porque una de las dos va a ser negativas. Ah, no sé. Espera, ya miramos. Pues usted mira, miremos aquí. Seno de, bueno, no me acuerdo bien. Acá está. Aquí está. Entonces, si miramos aquí la funcióncita, sabemos que entre 0 y 90 es positivo. Luego, hasta 180 también es positivo. Entonces, más. Y abajo es menos. ¿Sí? Luego, menos, más. ¿Sí? Ahora, ¿esto de qué nos va a servir? ¿Esto de qué nos va a servir? Bueno, ya vamos a mirar de qué nos va a servir. Pero eso nos va a ayudar a identificar ahorita como, bueno, con la siguiente pregunta que nos va a hacer ahorita. Pero hay que acordarse de esto, menos. Y si miramos el del producto punto, pues es muy parecido. Entonces es lo mismo aquí. P.W es las magnitudes por coseno. ¿Sí? La diferencia acá es que es X por X, Y por Y. Entonces aquí B punto W es B punto, o sea, B punto X por W punto X. Y aquí es más, sí, más, B punto Y, B punto X, no, perdón, B punto Y por W punto Y, ¿sí? Y pues aquí pasa algo parecido, pero pues con el coseno. Entonces el coseno es más, más, si no estoy mal. Miremos acá. Summation. Es, sí, menos más. Efectivamente. Bueno, ahora, o sea, eso es lo que uno sabe. Y pues digamos que esto aquí se ve muy numérico y toda la vaina se toma. Y uno se asusta. Pero con que uno se aprenda esta fórmula en general, o estas dos, ya tiene. Ahora, esta es muy fácil de aprendérsela porque esta es muy parecido ¿cómo se llama? A la de Pitágoras. ¿Por qué? Porque si no tiene así, eso es W, bueno, esto es B, ¿sí? Si uno quiere hallar la magnitud de V, ¿cómo sería? Sería simplemente la raíz cuadrada de V punto con B, ¿sí? Porque B punto, o sea, B, si hacemos B punto B, lo que estaría haciendo es como B punto X al cuadrado más B punto Y al cuadrado. Y la raíz es la hipotenusa o la magnitud, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren hallar, pero creo que esto se llama la norma, si no estoy mal. Espérense, aquí me falta una cosa. Mm,
No, este sí. Sí. Entonces, B cruz B. Sí, B por B. Entonces, bueno, esto es fácil de aprendérsela y la pues, ahí. Ahora, algo importante, ahora sí con lo que les decía es, digamos que ustedes tienen este vector acá que es su B, tienen aquí este que es W. Lo que ustedes quieren saber es, si yo voy en esta dirección, ¿sí? ¿Cuál vector está primero? Porque, más bien quiero saber si B está a la derecha de W o quiero saber si está a la izquierda de W. Entiéndase que la derecha es esta, derecha o izquierda. Quiero saber por qué lado está el ángulo más corto. ¿Sí? Si está por la derecha o por la izquierda. Entonces, ¿uno cómo hace para hacer eso? Pues resulta y pasa que mm, fíjense en esto. Fíjense en esto. Voy a dibujar esto. Bueno, sabemos que aquí está a la derecha, ¿no? Voy a dibujar esto de otra forma. Entonces voy a dibujarlo así. Aquí está B. Se sube. Y W estaría como por acá, ¿cierto? Entonces sería W. Este ángulo, digamos que este es el 0, 0, ¿no? O sea, por eso lo dibujo acá, como si este fuera el eje X. ¿Este ángulo es positivo o es negativo? Si lo miramos como si este fuera el 0, 0. Eso es negativo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, es claro que esto es negativo? Sí. Bien. ¿Hasta qué punto es negativo? Hasta aquí, ¿cierto? Todo esto es negativo. ¿Y aquí qué pasa? Aquí empieza a ser positivo. ¿Sí? Aquí es positivo. Entonces, si resulta que el otro vector W está en alguna de estas partes, es porque está a mi derecha. ¿Sí? Está a mi derecha. Pero si está en alguna de estas partes, es porque está a mi izquierda. Entonces, fíjense, si yo dibujara acá el W, uy, si dibujo el W por acá, uy, ¿sí? Esto vendría siendo como así. Bueno, como así. Ese sería el W. Fíjense que en este caso está a la izquierda. Que vendría siendo esta acá. ¿Y por qué les digo esto? Porque tiene que ver con estos símbolos, con estos signos de acá. Entonces, si yo calculo el producto cruz entre B y W, eso me va a dar un número. Me va a dar positivo, negativo o cero. Entonces, si es negativo, es porque está a mi derecha. ¿Sí? Si es positivo, es porque está a mi izquierda. ¿Sí? Claro, pero ahí, después de haber normalizado a V, ¿sí? Después de haberlo Eh, llevado al origen como el, claro, o bueno, hacerlo recto. pero acuérdese que dijimos que no importaba si están en el origen o incluso están así separados. ¿Sí? No importa. O sea, no importa porque los valores dependen de las magnitudes, ¿sí? Más no de nada más. Entonces los ángulos van a ser los mismos. Sí, porque esto solo Acá, acá no. Pues ya, el producto cruz es para encontrar el vector perpendicular a ambos vectores. Entonces así puedes saber cuál es como la dirección de cada vector, ¿ok? bueno, esa es otra cosa. Es que sí, hay varias cosas. O sea, el producto cruz se puede identificar de varias formas. Entonces, busquemos aquí una animación, que esa es la otra. Y ahí es donde viene lo de la regla de la mano derecha. Entonces busquemos aquí cross product. Aquí, a ver si hay algo. Mm, sí. Bueno, de hecho es esto. Pues esto no me gusta casi. No hay como un GIF por ahí. Esto puse GIF. Ya. Bueno, miren que. No, no, como un dibujito así chévere. Tal vez este. Bueno, no, pues voy a dejarlo acá. O sea, ¿qué es lo otro que pasa? Si ustedes tienen acá un vector así, digamos que este es un vector A,
bueno, A, sin aquí un vector, B, ¿sí? Lo que, o sea, cuando ustedes hacen A cruz B, esto les da un número N. N lo que les dice es la magnitud del vector perpendicular desde A hasta B, ¿sí? Pero pues si ustedes van en esta dirección, lo que eso va a hacer es que les va a sacar un vector así, perpendicular, ¿sí? Y la magnitud va a ser N, ¿sí? Pero si ustedes van en la otra dirección, digamos, de B a A, lo que les va a sacar es un valor negativo, que pues lo que va a ser menos N, pero lo que le está diciendo es que al ser negativo significa que va hacia abajo, ¿sí? Pero la medida va a ser N, ¿sí? Entonces lo que va pasando es que entre esto más se va anchando, esto se va haciendo más largo, y entre más pegadito esté, se va haciendo más cortito, hasta el punto en el que es cero. Porque, ¿qué significa que sea cero? Cuando es cero es porque A y B Paralelos. son paralelos, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante entender o sea, cómo se puede identificar o interpretar el producto cruz entre los vectores. Entonces, de nuevo, para que ustedes nunca se les olvide y tengan que recordarse toda esta charla que les estoy dando, la regla de la mano derecha es lo más importante, ¿sí? ¿Y qué me dice la regla de la mano derecha? Creo que es justamente esta. Vimos este video. Entonces acá, yo pongo la mano apuntando al vector inicial, ¿sí? Entonces digamos, aquí sería apuntando a A, ¿sí? Ahora, bueno, hagámoslo al revés, que creo que es más fácil primero. Lo pongo apuntando a B, ¿sí? Entonces pongo, esta parte está apuntando a B. Y la cierro en dirección del otro vector, o sea, de A. Entonces, digamos, ahí la va a cerrar, ¿sí? Ahora, hacia donde me queda apuntando el pulgar es porque es positivo. No, o más bien, si el pulgar me queda apuntando hacia arriba, es porque el producto cruz es positivo, ¿sí? Y ahora hago el proceso al revés. Entonces, si me va a apuntar al revés, sería, arranco en A, entonces la pongo en A y la cierro hacia B. Cuando la cierro hacia B, lo que va a pasar es que va a apuntar hacia el piso, ¿sí? Bueno, no sé si es caro o quieren que les ponga la cámara. Les pongo la cámara a ver si... Sí, yo creo que sí. O Sí, no sé si haya entendido, Juan. a ver. Sí, pero en ese caso yo creo que están trocados los vectores perpendiculares. BA sería para arriba, creo. No. Sí, aquí me equivoqué. BA es para arriba. Sí, aquí los puse al revés, es verdad. Entonces, para explicarle a Felipe. Espera que no me acuerdo cómo se pone. Creo que no puedo. Espera, stop share. A ver. Listo. Uy, más o menos me veo. Entonces, ¿para dónde queda? Entonces está así, ¿sí? Entonces, usted sabe que usted tiene un vector que está apuntando en esta dirección. Ese es el vector inicial, ¿sí? Y el otro vector está acá, ¿sí? Entonces usted lo cierra en esa dirección, porque voy en esta dirección, ¿sí? Así, chin, 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 chin. Entonces lo cierro en esta dirección. El pulgar me queda apuntando hacia arriba. ¿Qué significa? Que el producto cruz me va a dar positivo, ¿sí? Ahora, el caso contrario. Yo lo pongo así. Lo pongo así. ¿Por qué lo pongo así? Porque la dirección del otro vector está hacia este lado, ¿sí? Entonces tengo que irme, como que acá es un vector y otro vector está acá, ¿sí? Entonces si lo pongo así y me voy en esta dirección, el producto cruz me da negativo, o sea, me da hacia abajo. O sea, así yo sé que si me da positivo es porque está a mi izquierda, ¿sí? A mi izquierda. Si me da negativo es porque está a mi derecha. A mi derecha. Ah, listo, listo, ya entendí. Y esa es la regla de la mano derecha. Si no se aprende eso, de verdad que ya saca casi todos los algoritmos. Porque eso uno siempre se olvida, pero con esto no se desbloquea. ¿Listo? Bien. Sí, ya lo sí. Bien. Entonces, voy a compartir pantalla. Entonces, ya teniendo eso claro,
eso claro. Pues ya entonces uno aprende a comparar ¿qué? Vectores. Entonces, si yo quiero comparar dos vectores, si yo quiero saber cuál está a la derecha de cuál, lo único que tengo que hacer es A y B, ¿sí? Entonces, si me da negativo está a mi derecha, si no, a mi izquierda. Y ya está, ¿sí? Y fíjense, bueno, y fíjense que hay dos casos en los que me puede dar cero en realidad. Un caso es que B está acá, paralelo a este. O el otro caso es que está acá, ¿sí? Pero en ambos casos me va a dar cero. O sea, y fíjense que me da cero porque el seno es 0 en 0 y en 180. ¿Sí? Entonces, por eso está, o sea, todo está relacionado. Todo está relacionado. Entonces, aquí, digamos, en el producto punto, pasa que da cero. ¿Cuándo da cero el producto punto? Cuando el ángulo entre ellos es 90 o 270. Es decir, cuando son perpendiculares. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero saber si los vectores son perpendiculares, ¿qué hago? Producto punto, si me da cero, son perpendiculares. ¿Cierto? Sí. Porque el cero, porque en el coseno, el 0 está en 90 y acá. Y el 1 está acá. El 1 y menos 1. ¿Sí? Ahí. Bien. Pero bueno, el producto punto, o sea, es muy útil, pero pues yo casi no lo he usado así mucho, pero igual es útil entenderlo y tenerlo claro. Pues para algunos algoritmos seguramente será más importante. Bueno, de hecho sí se usa por ahí, pero a mi parecer el cruce es más importante. Listo. Ahora, bien. ¿Qué más les puedo decir de esto? Am, hmm, Sí, pues es que miren que hay algo que se llama, no, bueno, de hecho sí, creo que ya les puedo explicar de una vez el producto, el convex hull. Entonces, vamos a mirar convex hull. Entonces, convex hull. En la otra clase les explico más cositas. Convex hull. Bueno, ¿cómo funciona el convex hull? ¿O qué es el convex hull? Entonces, el convex hull básicamente es, a ustedes les dan un conjunto de puntos, ¿sí? En el plano. Son puntos. Y lo que ustedes quieren hallar es como su nombre lo dice, una cápsula convexa. ¿Qué significa eso? Bueno, primero, ¿qué es algo convexo? Un polígono convexo. Bueno, ¿alguien sabe qué es un polígono convexo? ¿Qué es uno cóncavo? Polígono convexo. Entonces, un polígono convexo es aquel que todos los ángulos interiores son menores o iguales a 180. ¿Sí? Ángulos interiores menores o iguales a 180. Por ejemplo, un cuadrado. Un cuadrado, este mide 90, este mide 90, este mide 90, este mide 90. ¿Sí? Algo así. También es convexo, porque esto mide menor a 180, menor a 180, menor a 180, menor o igual a 180, menor o igual a 180, menor o igual a 180. Algo como esto no sería convexo, digamos, porque este ángulo interior mide más de 180. Entonces ya no es convexo. ¿Listo? Lo que yo quiero armar es, con estos puntos que tengo, ¿cuál es el polígono convexo más pequeño, tal que todos los puntos que me dan están dentro de ese polígono? Entonces, por ejemplo, si yo tengo algo así, esto me contiene a todos los puntos, es convexo, pero no es el más pequeño. ¿Sí? El más pequeño en términos de perímetro. Sin estimar. Sí. O en términos de área. No, en términos de área. En términos de área. Aquí el más pequeño sería algo así. Entonces, este va acá, este va acá, este va acá, este va acá, este va acá. Tan. Sí. Pues, bueno, me quedó horrible, pero esa es la idea. Sí. Eso es lo que yo quiero encontrar. Entonces me van a dar muchos puntos. ¿Cuántos puntos me pueden dar? Pues muchos, como hasta, no sé, 10 a la 5.
llega a los 5 puntos. Entonces aquí, aquí hay dos formas, bueno, yo conozco dos formas de hacerlo, ¿sí? Una forma es con el algoritmo de Graham-Scan. Entonces, Graham-Scan. ¿Qué es lo que hace ese algoritmo? Pues lo que él hace es que dice, bueno, busque el punto más abajo a la izquierda que haya. Entonces, por ejemplo, más abajo a la izquierda. Entonces, en este caso, el más abajo sería este. ¿Sí? Más a la izquierda, además, no, pues sigue siendo este porque este es el que está más abajo. Si hay dos que tengan empate, entonces, no sé, por ejemplo, si hubiera aquí uno y aquí otro, ya que hay más puntos. Como estos dos están a la misma altura, el más a la izquierda es este. Entonces, este es el candidato. Lo que él me dice Graham Scan es, ese punto va a ser parte del convex hull. Sí o sí va a ser parte del convex hull. En este caso sería este. ¿Sí? Sí o sí. ¿Por qué? Porque pues es el que está más abajo, más a la izquierda. Pues no hay nadie, o sea, él tiene que ser un punto borde sí o sí. Ahora, segundo paso. Lo que dice es, ordene todos los demás puntos. Estos. ¿Sí? Ordénelos por ángulo. Uy. ¿Sí? Sí, para todos los puntos. Todos, ordenarlos por ángulo. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es empezar a procesarlos en esa forma. Ahora, la primera pregunta que les hago es, ¿cómo puedo ordenarlos por ángulo? Dado que este es el punto de referencia, o sea, a partir de este, quiero ordenarlos todos por ángulo. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues el ángulo ahí sería respecto a ese punto, pero que una línea horizontal en ese punto. Sí, o sea, digamos, este es el 0, pues así. Vale. Bueno, en realidad va a ser así porque es el más bajo. Nunca van a haber puntos por debajo porque es el más bajo. Sí, ajá. Cruz. Producto cruz desde ese punto hasta todos los puntos. El coseno inverso, el seno inverso Eso sí. Pues del producto sí. cruz sobre las magnitudes. Sí. El despeje que hicimos al principio de la clase. Sí. No, o sea, sí, pero no. Eso tiene un problema y es que trabaja con doubles. ¿Sí? O sea, más rápido. No más rápido, pero más preciso. Entonces, ustedes tienen acá un punto. Vemos que tienen esos 3 puntos. 1, 2 y 3. Ese es el punto de referencia O. Este es A, este es B, este es C. Bueno, me lo pongo al revés. Este es A, este es B, este es C. Yo quiero ordenarlos. Este es el punto de referencia. Quiero ordenarlos en esta dirección. ¿Cómo puedo hacerlo? Los que tengan menor Y van primero. Por ahora, primero. No necesariamente, porque puede haber un puntico por acá. Sí, sí. Entonces, fíjense que lo que ustedes tienen que hacer es compararlo. O sea, mire, yo necesito saber, o sea, cuando ustedes van a hacer un comparador, ustedes necesitan dos cosas. Ustedes necesitan CMP, van a comparar X contra Y. En este caso, ¿quién es X y quién es Y? Digamos, 2 puntos. Y ese es el origen. Este siempre va a ser el origen. Esos son los 2 puntos. Lo que ustedes tienen que ver es quién está a la izquierda de quién. Si A está antes que B, ¿sí? O qué. Entonces, lo que ustedes hacen es producto cruz. ¿Sí? Entonces, producto cruz de A con B. ¿Sí? Si les da negativo, es porque A iría después de B. ¿Sí? Porque voy en esta dirección. Negativo. Si les da positivo, es porque B, o más bien, si les da positivo, entonces es como que A estuviera acá. Si les da positivo es porque A va antes que B. ¿Sí? Y así ustedes pueden comparar. O sea, cuando está viendo quién va antes que quién. ¿Sí? Y eso lo hacen únicamente con el signo del producto cruz. Positivo, negativo o cero. Si les da cero es porque ambos están sobre la misma línea. Entonces, ahí ya toca comparar por magnitud.
¿Cuál es más grande? Este es más grande que este. Sí. Entonces, solo con producto cruz lo hago. O sea, ¿cómo sería el comparador ahí? Vamos a sacar. Digamos que yo tengo aquí mi función. ¿Cierto? Entonces, con esto más. Ahí. Tengo esto. Yo sé que tengo, digamos que tengo un strop. Voy a copiar esto de acá. Tengo un strop. Y lo que yo sé es que tengo mi función que se llama cross. Entonces aquí esto es tipo T. Tipo T es tipo, pues lo puedo configurar a double o a long long. Entonces fíjense que estas operaciones todas se hacen sobre enteros, entonces nunca se hacen divisiones. Entonces puedo usar long long porque, bueno, long long o int, pero pues long long tiene más, aguanta más. Entonces yo voy a hacer mi comparador, bootcmp, y aquí tengo un punto que es el origen. Vamos a ponerle O de origen. ¿Sí? Yo quiero comparar si el punto X va antes que el punto Y. Simplemente lo que va a decir es, bueno, return, cross. Entonces, recordemos que el comparador, ¿qué es lo que tiene que retornar? True, si X es menor a Y. Eso es lo que tiene que retornar. Entonces, ¿cuándo X es menor a Y? Cuando cross de X menos O con Y menos O es mayor Positivo. a 0. ¿Sí? ¿Sí es mayor a 0? ¿Cierto? Creo. Lo regla la mano derecha. Entonces, si este es menor a este, o sea, si X es menor a Y, en este caso es porque me está dando positivo. ¿Sí? Me está dando positivo. Y fíjense que aquí lo que hice fue agregar este operador menos para restar, o sea, para que restar sea fácil. Entonces, cuando yo use la resta en cosas de tipo punto, simplemente lo que me va a hacer es retornar un nuevo punto, restando las coordenadas en X y en Y. ¿Sí? Entonces, X menos P punto X, Y menos P punto Y. ¿Sí? Con eso, no, con eso es más fácil operar cosas acá. ¿Por qué hago X menos O? Porque tengo que llevarlos al origen, ¿no? Bueno, o al origen es este. Entonces, es X menos origen, Y menos origen, y los comparo. ¿Sí? Y ya, este es mi comparador. Así de fácil es mi comparador. Ahora, obviamente me toca manejar el caso de que si esto es 0, entonces, bueno, no sé. Result. Result. Sería así. Entonces, si result es 0, pues entonces retorno ¿qué? Que la norma de X sea menor a la norma de Y, por ejemplo. Y si no, que result sea menor a 0. Sí. Y eso en la norma es porque, bueno, ya, lo que el algoritmo dice es que si hay empate, pues tengo que ordenarlos primero en realidad es al revés, primero el más lejano, luego el más cercano. Entonces aquí se lo es. Sí. Bueno, ese sería mi comparador. Bien. Entonces, eso es lo que me dice Graham Scott. Y luego lo que tengo que hacer es empezar a, bueno, entonces vamos a hacer acá un ejemplito. Y es que tengo un punto acá, es el origen, tengo otro acá, otro acá, otro acá. Vemos que tengo otro acá, uy, otro acá, otro acá, uno que esté perpendicular a ese. Están, digamos que tengo estos puntos. ¿Sí? Entonces, primero encuentro el más abajo a la izquierda, que sería este. Luego los ordeno. Entonces, este me iría primeras,
Este iría de segundas. Este iría de terceras. Este iría de cuartas, quintas, sextas, séptima. ¿Sí? Y ahora comienzo y digo, bueno, primero lo que voy a decir es, llevo o sea, esta línea, voy a asumir que esta línea va en mi convexo. Hasta ahora no hay nada que me lo impida. Eso es listo. Ahora voy al siguiente. La siguiente línea que voy a agregar va a ser esta. Va a ir en orden. Primero, segundo. ¿Sí? Y ahora, cada vez que yo haga un giro, yo voy en esta dirección, caminando. Cuando hago un giro, yo solo puedo hacer giros hacia la izquierda. ¿Sí? O sea, fíjense que en un convex hull uno solo puede hacer giros hacia la izquierda. Entonces, me voy a la izquierda, ¿sí? Y acá dice mi giro hacia la izquierda. Hasta ahí, todo bien. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Lo que está pasando es que estoy haciendo un giro hacia la derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como estoy haciendo un giro hacia la derecha, lo que yo sé es que esta línea de aquí no va. Definitivamente no va, ¿sí? Entonces, listo. Ahora, sé que esta sí iba, entonces intento desde acá. Aquí, ¿hago un giro a la izquierda? Sí, entonces voy bien. Entonces sigo ahí. Listo. Ahora, voy acá. ¿Giro a la izquierda? Sí. Excelente. Voy acá. ¿Giro a la izquierda? Sí. ¿Giro a la izquierda? Sí. Bueno, acá es un... Acá en realidad estoy siguiendo derecho, porque son paralelos, ¿sí? Entonces el producto cruz me da 0, pero estoy haciendo... Voy a asumir como que es giro a la izquierda o derecho. Ahora aquí tengo un problema, y es... este no es un giro a la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Borro el último que agregué, este. Y ahora intento desde acá. ¿Desde aquí ya tengo un giro a la izquierda? No. Entonces, este tampoco va. Borro este. ¿Desde aquí tengo un giro a la izquierda? Sí. Entonces este sí va. Listo. Acá, giro a la izquierda. Sí. Y terminé. Y encontré mi convex hull. ¿Sí? Listo. Y así de fácil es el Graham Stamp. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno necesita? ¿Recursivo? No, no es recursivo, es Como iterativo. un stack, ok. Sí, exacto. Lo que yo necesito es un stack. Necesito un stack porque necesito sacar los últimos segmentos que he metido y ya. ¿Sí? Bien. Parece DFS. Sí, parece DFS, pero en realidad usted solo tiene una dirección. Porque usted no se da múltiples direcciones. Pues porque es que de hecho un DFS es un stack. Sí, exacto. Listo. Ese es el Graham Scan. Ahora, yo nunca uso este, en realidad. Pero pues este funciona bien también. Yo, el que aprendí, y en general el que usa la mayoría de gente, no sé por qué, supongo que porque es más fácil de implementar, porque no requiere como, bueno, también requiere productos. Bueno, no sé por qué está así, pero, bueno, el que usa la mayoría de gente se llama el Monotone Chain. Monotone Chain Algorithm, que en realidad es una variación de este que les acabo de explicar, ¿sí? Sí, entonces fíjense en qué funciona esto. Pues el Monotone Chain, bueno, antes que nada, la complejidad de esto, ¿cuánto sería? N log n, ¿cierto? Porque toca ordenar. N log n más n, que es después recorrer los puntos. Pero es n log n porque toca ordenar. Ahora, este es similar, pero tiene la diferencia de que calculamos en dos fases. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el upper hull, o el upper hull, y el lower hull, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Acá ya no vamos a ordenar por ángulos, sino que vamos a ordenarlos normal, por X y luego por Y. O sea, acá dice, primero ordenamos lexicográficamente los puntos por X, y en caso de empate los ordenamos por Y. ¿Listo? Entonces tenemos aquí estos puntos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a procesarlos en ese orden, ¿sí? Entonces, voy a acercar esto un poquito. Y fíjense lo que está haciendo la animación. Se le empieza a recorrerlos así, izquierda a derecha, ¿sí? Y va manteniendo el stack que les iba diciendo. Cada vez que haga un giro a la izquierda, lo quita. Entonces solo va a hacer giros a la derecha. Y lo que va a pasar es que cuando los procesa todos y llega al final, lo que él va a tener es un upper hull, ¿sí? ¿Por qué? Porque los estamos procesando de izquierda a derecha, ¿sí? Y luego lo que hago es, para hallar el lower hull,
es procesarlos de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces es irme en esta dirección, ¿sí? Y solo haciendo giros a la derecha también. Entonces fíjense que aquí solo hago giros hacia la derecha, hacia la derecha. Si hago un giro hacia la izquierda, estoy mal. Derecha, 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 ¿sí? Bien. Y ya. Y eso es el algoritmo del monotochen, básicamente, ¿sí? Ahora, es intuitivo a la hora de programarlo, ¿sí? Es muy intuitivo. Entonces, para el monotochen, ¿qué necesitamos? Necesitamos el operador menor. Entonces, bueno, yo lo voy a hacer acá con struct, pero se puede hacer también como les enseñaba las otras veces, que es pt, operator, no, perdón, que es bool operator menor, vamos, pt, vamos a comparar control output, y retornamos acá, porque de acá, vamos a, entonces dice, primero por x, y entonces x es menor a punto x, y en caso de empate, o sea, en caso de que x sea igual a punto x, retornamos y menor a punto y. Y aquí ya tenemos para ordenar puntitos. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es el convexul. Entonces, vamos a retornar un vector que se llama convexul y vamos a recibir un vector de puntos. Puntos P. ¿Listo? Entonces, el primer paso es ordenarlos. Entonces, sort p.begin, p.end. ¿Listo? Los ordenamos. Bueno, de hecho, aquí está el pseudocode. Dice, bueno, ordenarlos. Luego, inicializarlas. Bueno, acá necesitamos un stack. Bueno, aquí vamos a hacer un poquito diferente a lo que hice acá. Pero entonces primero vamos a calcular la parte izquierda. ¿Sí? Entonces, vamos a crear un vector que se va a llamar el hull. ¿Listo? Y no vamos a usar un stack explícitamente, sino que vamos a usar el vector, porque el vector también me permite agregar cosas al final y quitar cosas. Ahora, ya vamos a ver por qué un hull y no un stack. Y es, bueno, es básicamente porque necesito acceder a los dos últimos elementos. ¿Por qué necesito acceder a los dos últimos elementos? Porque cuando yo voy a hacer el producto cruz, necesito saber cuáles son los dos últimos elementos que agregué. ¿Sí? Entonces, mi stack es de puntos. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, lo primero es, nos vamos a iterar los puntos de izquierda a derecha. Entonces, desde 0 hasta p.6, más más. ¿Listo? Entonces, lo primero que dijimos fue, mientras, bueno, vamos a decir, si el tamaño es, o sea, aquí voy a procesar el elemento i, el punto i. Vamos a procesar. Entonces, primero, si el tamaño del hull es, pero vamos a ponerle hull up, a solo vamos a ponerle up, up, que va a ser la parte de arriba. Entonces, sí, si el tamaño es menor o igual, no, si es menor a 2, si es menor a 2, significa que sí o sí este elemento lo voy a poner. Entonces, bueno, lo voy a hacer así, como, o sea, ya van a ver por qué es un while acá. Y es, Es claro, porque no tienes dos segmentos para comparar, pues solo tendrías uno. exacto. En realidad es que sea mayor o igual a 2. Entonces, si es mayor o igual a 2, más bien. Va a ser primero la parte de acá. Para no, No es que sea mayor. es que sea mayor. No, mayor o igual porque si tengo dos elementos, tengo un segmento. Tengo un segmento para compararlo contra i. ¿Sí? Entonces, los dos últimos me dicen el segmento. ¿Sí? O sea, la lineecita. O sea, tengo esto. Entonces, este sería el último. Entonces, el last.
y ese sería el las menos 1. ¿Sí? Y aquí está I. Entonces necesito 2. Entonces lo que digo acá es, bueno, aquí ya voy a terminar de escribir esta parte. Una vez que yo ya haya analizado como cuáles no van, sé que este punto sí o sí va. Entonces lo que voy a decir es app.pushback y punto de I. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo sé que, o cuándo sé que tengo que analizar? O sea, o mientras pase que tengo que borrar pues del stack o de mi convex full. Mientras sea mayor o igual a 2 y entonces acá es donde viene la condición del producto cruz, ¿sí? ¿Qué es? Entonces, de nuevo, el last vendría siendo, tengo acá peso up.back, ese es el último, ¿sí? Bueno, voy a hacer algo acá y es, para no escribir mucho, que no me quede tan feo, voy a llevar una variable que se llame k, que es el tamaño, ¿sí? Entonces, cada vez que meta algo acá, voy a hacer k más. Simplemente es para no hacer app.size acá. ¿Listo? O sea, que tendríamos app en la posición k-1, ¿cierto? También tenemos app en la posición k-2. Esto me dice el segmento, el último segmento que agregué. Y además tenemos el punto subir. Esto es lo que yo voy a analizar. Si estoy dando un giro a la derecha o si estoy dando un giro a la izquierda. Entonces, entonces si hay algo malo, lo que tengo que hacer acá es simplemente borrar el último. Entonces, up.popback k-, ¿sí? Entonces, ¿qué hago acá? Digo, entonces sería producto cruz entre quién. Sería si el cross entre last menos 1, entonces bueno, sería up de k-1 menos up de k-2, ¿cierto? Si el producto cruz entre estos dos con, ¿cuál es el otro? Y menos last, sería punto sub i menos up de k-1, ¿sí? Si el producto cruz de esto me da, como solo acepto cosas a la derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que mirar? Giros a la izquierda, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería un giro a la izquierda? Sí, sí. Negativo. No, positivo. Pero positivo, y a la derecha negativo. Entonces, por eso, regla la mano derecha. Pero, Ah, Osman, pero ahí estoy como un poquito porque es en el last, él va ali, pero él va ali haciendo positivo, ¿no? O sea, acá. Porque posiblemente, sí, así, puede ser que sea positivo, ¿no? Pues miren, en este caso, ¿qué pasaría? O sea, sería, un vector es i menos last, ¿cierto? Y el otro es last bueno, si de last a last menos 1, ¿sí? Ujú. Ahora, fíjense, o sea, acá tienen que darse cuenta de algo y es, Pues ahí no sería como la apertura del ángulo que tienen entre ellos dos, entre esos dos exacto, vectores. Tiene que ser exacto. menor a 180. Tiene que ser menor o igual a Menor o igual, 100%. ¿Eso qué ujú, significa? que es convexo. Aún sigue siendo convexo. Puedo seguir expandiéndome. Pero aquí estoy mirando el caso contrario, que es que sea malo. Si es malo, Ah, lo vale, borro, vale. lo borro, ¿sí? Entonces, por eso es, si está a mi izquierda, lo quito. Ahora, fíjense que en realidad, aquí, ¿qué estoy haciendo? Es como si yo estuviera mandando este acá. Porque fíjense que un vector es Ya, sí, claro. Ahora sí este comprendí bien. y el otro vector es este. Entonces, es como si cuando yo estuviera haciendo la comparación, es lo mismo que mandar este acá y compararlos acá en el origen. Pero como Sí, dijimos puede que no ser. es necesario hacer eso, porque no depende de dónde estén ubicados, sino de la magnitud, entonces, pues todo bien, ¿sí? Todo Sí, se es va. que no me da cuenta que estaba sobrecargada la resta en cross. Él hace eso ya. Acá, o sea, aquí fue donde hice la resta. No, Ujú. acá en el cross no hay resta, sino acá, sí. Entonces, ese es el primer vector, ese es el segundo vector, ¿sí? Entonces, primer vector es este, segundo vector es
PI menos este, o sea, este. ¿Sí? ¿Sí? Ese es el primero, ese es el segundo. Entonces, si el giro está a la izquierda, es porque dan positivo. ¿Listo? Este es mayor a 0. Y aquí siempre va a depender, o sea, acá uno puede poner mayor o mayor igual. Esto depende mucho del problema. O sea, si el problema ustedes les dicen, no, es que, o por alguna razón el problema, necesito incluir los que sean colineales en el convex hull. O sea, si el convex hull es así, varios punticos, todos van en el convex hull, ¿sí? Pero todos son colineales. Si los tengo que incluir, pues lo dejo con mayor. Para incluirlo, sí, para incluirlo lo dejo con mayor. Si no los quiero incluir, tengo que poner mayor igual. Porque si es 0, estoy diciendo que me borre. Entonces no los estoy incluyendo, ¿sí? O sea, es como el caso que les dibujé acá de estas líneas. Tan, tan, tan. ¿Sí? Cuando son colineales. Entonces, bueno, ahí es mayor o mayor igual, dependiendo. Entonces, de nuevo, si esto es mayor a 0, significa que lo tengo que borrar. Entonces, bórrelo, 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 hasta que ya acabe. Y ahora acá tenemos ¿qué tendríamos acá? El upper hull. Y ya hicimos el upper hull, solo con esto. ¿Sí? Bien. Ahora tengo que hacer el lower hull. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a copiar y pegar. ¿Y qué tengo que hacer? El for al revés, ¿cierto? Pero como me apresa a reescribir esto, pues mejor voy a voltear P. Entonces, reverse, P.begin. Doy la vuelta a P. Y ya está para iterar. Ahora, la diferencia es que ya no lo voy a meter en up, sino que lo voy a meter en, por ejemplo, vector de down. ¿Listo? Vamos a hacer aquí esto. Esto no es tan chévere como VS Code, que se me permite reemplazar esto fácil. Bueno, aquí cambiamos esto. Y entonces aquí ya tengo el lower hull. ¿Sí? ¿Ahora qué me toca hacer? Pues unirlos los dos. Bueno. Pero, como esto es mucho trabajo, en realidad lo que voy a hacer es o sea, esto se parece mucho. ¿Sí? Estas dos cosas se parecen mucho. Entonces lo que voy a hacer, ahora, y acá tengo otro problema y es, hay unos puntos que tengo repetidos. ¿Qué puntos tengo repetidos acá? O sea, en el up y en el down tengo unos puntos repetidos. ¿Sí? Pues es que es como si uno intentara envolver todos los puntos, como con dos, no sé, cobertores, uno por arriba, uno por abajo. Y pues Ujú, donde esos cobertores chocan, es ujú. donde los puntos que repiten, o sea, son dos. Exacto. O sea, el que tengo repetido es este de acá y este de acá. Sí, Entonces, cuando yo hago la primera pasada, lo que voy a hacer es que voy a borrar el último. ¿Por qué? Porque el de abajo me lo va a agregar. Porque el de abajo siempre lo agrega, sí o sí, porque pues no va a entrar en este while, porque no, está vacío. Entonces, el primero siempre lo mete. O sea, el p sub 0 siempre va a ir. Y el p sub back, o sea, el último también siempre va a ir. Entonces, lo que va a hacer acá es simplemente up.popback. ¿Por qué? Porque el último siempre lo voy a borrar. Y aquí va a ser lo mismo. Down.popback. ¿Por qué? Porque este ya lo agregué al inicio. ¿Sí? Entonces, este y este son los que están repetidos. Ahora sí, como este código está muy parecido, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Voy a crearme un contenedor, ¿sí? Y voy a hacer dos iteraciones. Entonces, for t igual a 0, t menor a 2, t más 2. Voy a hacer esto. Esto lo voy a mover acá, ¿sí? Y este va a ser el init size. Bueno, voy a necesitar un k, que va a ser igual a p.size y un init size. ¿Y cuál es la idea? Acá lo que voy a hacer es, o sea, como estoy haciendo dos pasadas, esto ya no lo voy a necesitar. Lo voy a borrar. Lo que se va a necesitar es el reverse. Bien.
Lo que voy a hacer acá es arreglar esta condición de acá. Porque, o sea, esta condición lo que me tiene que hacer es que no me quite cosas de antes. O sea, ¿cómo hago para que este up, que en realidad ahora es full, pues se vendría siendo full, full, full. Esto es full. Lo que me toca decirle es simplemente que el init size, ¿cierto? Más 2. O sea, mientras esto sea mayor al init size más 2, significa que puede mirar los dos últimos porque son de la corrida actual. ¿Sí? Listo. Y así me ahorro un poquito de código, que me quede más bonito. Y listo. Aquí en Hull ya tengo todo. Ya tengo todo en Hull. ¿Sí? Ahora, hay unos casos raros que me toca manejar. Y es el caso cuando le dan a uno un solo punto. O sea, el convex Hull de un punto, pues es un punto. Y si miramos acá, me quedaría vacío. Porque agrego una vez y luego borro. Me toca hacer como bueno. Si p.size es igual a 1, pues el convex Hull es simplemente p. Y si es 2, si son 2 puntos, pues el convex Hull de una línea, pues es la línea. ¿Sí? Bueno, acá es full. Bueno, sí, en realidad este caso sería antes que todo. ¿Y el segundo también? No. Este no, este sería, si full.size es 2, no, pues ya, o sea, retomarlo. No hay nada que hacer. Y si digamos me dan hay otro caso borde que es que me dan muchas líneas así. Sí, pues lo mismo. Pues en realidad, aquí me faltaría hacer una cosa. Porque el hull tendría 2 líneas, ¿no? O sea, iría así, pero también tiene que devolverse, o sea, devolverse pues, por esa misma línea. Entonces, en realidad aquí me toca meterle otro. No retornado, sino pushback que sub 0 o un sub 0 para que me quede circular. ¿Sí? Bien. Y creo que esos son los casos que hay que manejar. No sé si hay otro más. Bien. Bien, 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 bien. Si el de uno. Bueno, este de uno me tiene dudando, no estoy tan seguro. Bueno, lo puedo manejar así. Bueno, es que esos casos son rarísimos, que los den, pero si los dan en el problema, toca tener cuidado. Pero usualmente no los dan. Y no, pues eso es. Entonces, esto es un complex full, básicamente. Entonces, como les dije, lo único que necesitamos es el producto cruz. Si entendemos el producto cruz, ya tenemos el complex full. ¿Sí? ¿No hay, tiene alguna pregunta? Sí, ese algoritmo a mí me parece muy bonito. Además que fue el primer algoritmo que aprendí, entonces. O sea, incluso creo que antes que BFS. Porque pues yo veía que mucha gente hablaba de convex full y que no sé qué. Entonces, de hecho lo aprendí en esta página. Esta página me abrió la mente. A ver, aquí está el algoritmo. Y o sea, fue muy chévere porque yo dije, uy, lo único que necesito es saber Producto Cruz. Y ya. Entonces fue mágico. Y parce, no necesita nada avanzado, solo es saber un poquitico de geometría y ya. Sí. Es muy básica. Bueno, a repasar. Está bueno. Sí, sí. Está chévere. Ya el resto es como pensar, digamos, bueno, hay un problema muy clásico que sale a veces y es que no llegan y le dan, no llegan y le dan unos puntos. Le dicen que tiene como un reino, ¿sí? Entonces en el reino es como una muralla, algo así. Le dan unos puntos y le dicen, bueno, el reino es este. Pam, pam, pam. Tum, tum, tum. Lo que usted quiere es construir una muralla. Pero la muralla tiene que tener el perímetro más corto posible. El perímetro más corto posible. Y además de eso, no puede estar a si no puede estar a una distancia menor o igual acá. O sea, una distancia menor o igual acá. De la muralla.
En todo momento tiene que ser mayor o igual a K, más bien. Mayor o igual a K. ¿Sí? Siempre tiene que estar mayor o igual a K en todo momento. Entonces, por ejemplo, si K es 2, entonces significa K es 2. Entonces esto tendría que ir algo así. Aquí giro. Sigo por aquí. Giro. Sigo por aquí. Giro. Sigo por aquí. Giro. No. Entonces aquí, esto, la embarré. Como borro, madre. Se me borró toda la. Bueno, aquí la embarré. Aquí yo seguiría así. ¿Por qué? Porque no es óptimo hacer esto porque me gasta más perímetro. Entonces yo sigo por acá. Sigo por acá. Y termino acá. ¿Sí? Entonces, sí, el problema me dice como cuál es el perímetro de la muralla que tengo que construir. Bueno, ¿y qué se les ocurre? ¿Por qué les cuento este problema? ¿Qué tiene que ver con Convex Hull? Uy, pero a uno que le dan puntos fuera de la muralla. Le dan los puntos de la muralla, sí. O sea, le dan el polígono. Le dicen, este polígono va así, tan, tan, tan. Puede ser un polígono de cualquier tipo. No, no tiene que ser convexo. O sea, el polígono de la muralla, como digamos acá, esto no es convexo. Es de cualquier tipo. Pueden dar algo así. Así. Entonces ustedes tienen que decir el perímetro. Son muchos puntos. Es menor o igual a 10 a la 5. Esto, no sé. Como calcular esa área de los. Con Convex Hull. La forma, mm, la muralla tiene que no, ser rectangular. no siempre, porque si fuera cóncavo, una forma cóncava sí está jodido ya. Pues Sino fíjense que rectangular. acá la muralla, de hecho, no es rectangular. Pero sí, digamos, no sé, dibujemos otro. Sí, algo Ahí, así. ahí ya está jodido. Porque rectangular daría más perímetro aún. O sea, algo así. Aquí sería como algo así. Sí. Bueno, es que en realidad aquí sería, no, aquí sería así, sí, baja, y por acá, Mm, por acá, algo así. Es como calcular esa área sin meterse a como a ah, los ángulos. ¿Cómo se Sí, llama eso? o sea, como estos ángulos muy angostos, sí, sí. Sí. Estos ángulos no es bueno meterse, o sea, no es bueno hacer esto. Ca- Pero hay casos en los que sí, no. En el caso. Ah, no. mm, pues yo no podría dibujar como otros nuevos puntos alrededor de la muralla a una distancia de K. K, sí. Sí. Como que para cada esquina. O sea, cada punto del polígono le dibujo un nuevo punto que sea. Sí, así, exacto. Ahí hay un nuevo punto. Algo así. Sí. Y yo lo haría un convex hull con esos puntos, Ujú. creo. No sé. Mm, Puede ser, puede ser. ¿Y el resto? Porque si usted hace un convex hull con eso, lo que eso le daría es esto. Mira por aquí, este cruza por acá, mira por acá, cruza por Ujú. acá, cruza por acá, y ya. ¿Y esto qué? Así, esas esquinas no están acá a distancia. Esos no estarían acá a distancia. No, no, esas no están acá a distancia. Oh, Sí. no, esa idea está muy difícil de hacer. Es problema muy chévere, muy chévere. Bueno, voy a darles hasta las 40 para que piensen. Voy a saludar. Vengo.
Bueno, por ahí veo que Justino propone algo, dice, donde sale el convex hull a la figura. Bueno, si le hacemos el convex hull a la figura, no damos figura porque digamos aquí sería como algo así. Uy, bueno, aquí me torcí, pero sería algo así. En este sería como algo así. Retorcido. Vendría por acá, vendría por acá. Vendría por aquí, por aquí, por aquí. Este sería el convex hull de la figura. Y luego dice, luego añadir K para hacer otro convex hull. ¿Cómo hace añadir K para hacer otro convex hull? Pues eso no lo entiendo. A las coordenadas, añadirles K. Pues es como lo que decía ahorita Felipe, ¿no? O sea, yo les añado KK, pero igual el convex hull me va después a dar algo así. Pero creo que la idea de él es añadir K en X y Y para el mismo punto en el que está parado. Entonces ese punto que está ahí, en realidad de ser dos puntos, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha, ese Sí, es el que es el toma la punto K. diagonal. Sí, creo que lo que dice le hace. Tal vez aquí no se ve bien, pero la respuesta aquí no es, o sea, no es una línea, es una curva. ¿Sí? Sí, Porque aquí, Sí, sería un poquito más de acá. no, exacto. Si yo hago con K, me va a hacer algo así. No sé. Esta parte no es lo mejor porque se va más de K. uy, sí. Uf, ¿Sí? O sea, tiene que ser exactamente K. Para que sea lo mejor es porque en todo tiempo, o sea, es por lo menos K. Entonces ahí estaría contando de más. pero lo del primer convex hull está bien. Sí, esa parte está bien. Que es igual a esta parte. Sí, o sea, digamos acá lo primero que uno tiene que notar es lo siguiente. Si yo hago el convex hull de la figura, lo que ya estoy calculando es que bueno, esta vaina me la va a borrar todo. Vamos a ponerlo en, lo que tengo calculado es, no, esto no sirve nada. Tal vez este. Lo que ya tengo calculado es esto también lo tengo calculado hasta aquí. Bueno, esto hasta acá, hasta aquí. Esto hasta acá ya lo tengo calculado. Esto hasta acá ya lo tengo calculado. Porque eso es lo mismo que correrlos hacia adentro. O sea, da igual que sean hacia adentro o hacia afuera. Te ocupan lo mismo. Lo que me queda faltando es esto de acá. Esta parte de acá, esta parte de acá, esta parte de acá, esta parte de acá. Si miremos un cuadrado. Es que es demasiado interesante. Es demasiado interesante. Tenemos un cuadrado. ¿Qué tendríamos? Tendríamos esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá. Lo que me faltaría sería esto. Pero ya sería como una, no sé. O sea, es como si el punto en la esquina fuera el centro de una circunferencia Ujú. y el radio a la esquina fuera acá siempre. Sí, Sí, es eso, ¿no? sí. Y entonces, No me sé tampoco las fórmulas. No, pues eso es, uy. No sé, ayúdenme. pues aquí es como así. Longitud de arco. Sí, 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 Eh, es longitud de arco, pero hay algo más fácil todavía, algo más fácil que longitud de arco. O sea, longitud de arco me toca como, o sea, digamos, ¿cómo harían ustedes? no, la longitud de arco, uy, O es sea, sí se puede complejo. sacar con longitud de arco, seguramente, pero tal vez les pueda dar problemas de precisión.
como algo así. O sea, no, muy chiquitito. Bueno, muchachos, pues nos va a botar la bomba inesperada, la bomba. Y la bomba es que si ustedes suman todo esto, bueno, o sea, este perímetro, más este perímetro, más este perímetro, más este perímetro, al final, todo suma pi por k cuadrado. Porque k es el radio. Está una circunferencia de radio acá. Sí. Ah, perdón, aquí me equivoqué. No es pi por k cuadrado, es 2 pi k. 2 pi r. Sí, el perímetro es 2 pi r. Ajá, entonces al final todo suma una circunferencia de radio k. Y pues se puede ver acá en el cuadrado, se puede ver. Mire, esto es un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Si uno dibuja un triángulo, también es un poquito más difícil de ver, pero también se ve. Es como esto, como algo así, ¿cierto? Esto sería como algo así. Bueno, como algo así. Bueno, aquí no me quedó también el dibujo. No, en realidad aquí lo dibujo mal. Esto sería como algo así. Y este, pues, me quedó mal. Pero el hecho es que todos estos suman un círculo. Suman un círculo. Entonces la respuesta es hacer el convexo de todos los puntos, sumar todas las longitudes, más la longitud del círculo. Y ya, es un problema muy chévere, muy chévere, muy chévere. Sí, está buenísimo, pero pues está buenísimo haberse dado cuenta de lo de la circunferencia. Sí, yo cuando lo hice no me di cuenta. Entonces yo hice la longitud de arco también. Yo dije, ah, ¿Y longitud si de le arco. dio? ¿O se cachó por decimales? Sí, eso se descachaba por decimales. Ah, entonces nada. No. Y me tocó mirar el tutorial y ahí decían eso. Ah, ¿cómo así? Claro, que me pareció. ¿Era, de era como de RPC o Codeforce? No, era por ahí en UBA. Está por ahí en UBA. Hay varios de esos, de hecho. Esta vez salió una maratón nacional. El mismo, exactamente el mismo. Uy, Y pero yo no entendí eso. Que pues lo que suman un círculo. sí. O sea, ¿Hay una demostración para eso? ¿O es como por intuición? no, todo tiene demostración esta vida, pero no me acuerdo cómo era. A ver, es como suma de ángulos. Es que esos que son ángulos externos, polígono convexo. Entonces suma todos los ángulos arcos. Exacto, la suma de todos los arcos suman 2pi. Suma de los ángulos externos de un polígono convexo. Creo que es. Mira acá dice. Ahora, ¿por qué? Esa es una buena pregunta. Dice, definición técnica. El ángulo exterior de un polígono es aquel que se forma por un lado la figura y la prolongación de su lado continuo. O sea, este D. Creo. Sí. No. Es que no es este D. Es que fíjense que es. Más que no es exactamente este. Porque es que, digamos, cojamos este. Cojamos este y. Pues, no es exactamente este. Cojamos este que está bien. Bueno, acá. Tenemos este. ¿Sí? Lo que tengo que mirar es que. Esta parte de acá. O sea, esto. De aquí hasta acá. Yo tengo esto. Tengo este ángulo. Tengo este ángulo, ¿cierto? Tengo así, este ángulo, ¿sí? Este ángulo, ¿cierto? Y este ángulo. Sí, este ángulo. Todos estos, o sea, si los sumo todos, me suman 2pi.
¿sí? 2pi. Ahora, ¿cómo se puede probar eso? Esa es una muy buena pregunta. Y yo creo que va de la mano. No, la verdad no estoy muy seguro. Pero creo, uno sabe que si uno pone acá el centro, todo esto suma 360, ¿no? O sea, como todas estas distancias, todos estos ángulos, más bien, suman 360. Todos estos suman 360. Sí, todas suman 360. Claro. O sea, todas suman 360. Ahora, no, la verdad no tengo ni idea por qué. Solo es para mentir. No sé por qué. Pero voy a averiguarlo para la próxima clase. Creo que nunca Listo, nunca listo. lo Yo tampoco, averigué. ¿Cómo? pues, no sé, yo pensaba que era intuición, pero no sé. ¿Será Pues que puede siempre? ser intuición, o sea, uno puede convencerse, pero debe haber una forma de probarlo matemáticamente. O sea, tiene sentido. O sea, para mí tiene mucho sentido. ¿Sí? O sea, como que yo veo los dibujos y digo, sí. Pero también uno ve, sí, o sea, creo que es buena práctica eso, como mirar porque da 180. Ya, o sea, acá lo que dice es, este da 360, estos de afuera. Pero pues no es exactamente lo que necesitamos. Pero tal vez de acá se puede sacar algo. Mm, bueno, creo que es lo otro que es. No, pues que es. mm, o sea, uno sabe que todo, como que todo esto es 360, ¿no? 360. No, no sé, no sé. Está difícil. Voy a preguntarle a alguien que sepa, a alguien que sea matemático, a ver si sabe mostrarlo. O buscarlo por ahí en internet. Pero, pero pues sí, desde OS. Desde OS. Bueno, y ya, eso era lo que tenía para hoy. ¿Tienen preguntas? Pues por ahora no. Saldrán cuando esté implementando el código, algo así. Pero está bien bacano el algoritmo. Sí, sí, está tremendo, la verdad. Pues bueno, ya. Sí, Osva, mil gracias. No, impresionante esa propiedad al final. Uy, eso me dejó loco. Sí, no, es difícil de, o sea, es difícil de verla, No, pero uno no está acostumbrado a ver cosas así raras. Pero sí, sí, bueno, no, y voy a preguntarle a alguien en verdad. O si la pueden demostrar, tal vez ustedes también, bueno, tal vez se les ocurra algo por ahí. Y seguramente hay que hacer dibujitos, pero pues, sí, no sé, se me ocurre mucho todavía. Bueno, pues entonces no siendo más, pues abandono. No me interesa. Pues sí, si tienen preguntas de algo, pues me dicen. Si no, pues ya son libres de irse. Voy a parar de grabar. Ay, ¿dónde será? ahí está. Besos, Osman. Chao. Bueno, chao.